Okay, I think we will... Pues bien, vamos a empezar. Me gustaría darles a todos la bienvenida después del almuerzo y ahora vamos a empezar con el panel número 2. Estoy contenta de que hayan vuelto con nosotros. Es importante destacar el contexto global de la conversación del panel número 2. En el panel anterior hemos tenido el privilegio de escuchar organizaciones como la OCDE y la OIT. Hacen falta programas más amplios que lleguen al norte y al sur. Tenemos información muy interesante para la conversación del día de hoy. Quiero darles las bienvenidas a esta discusión sobre cómo prevenir con un enfoque, vamos más allá de los servicios tradicionales de empleo y necesitamos un enfoque amplio que de forma efectiva trate los problemas sociales y económicos. Este panel presenta a expertos con diferentes perspectivas. La señora Cristina Meroita, experta de desarrollo de capital y coordinadora de políticas de empleo en la Fundación Europea de Formación, va a centrarse en el desarrollo de capacidades, especialmente en los Balcanes occidentales. La señora Cristina Fleischer, jefe de la división Job Seekers de la agencia croata, va a hablar sobre las necesidades y realidad de Croacia. La señora Anselin Adnet, gestora de comunicación, feedback del cliente y centro de contacto, representa a una organización bélgica. Vamos a tener también un vídeo corto en nombre del Servicio Estonio de Empleo que no ha podido estar en persona, y después vamos a tener una discusión de mesa redonda. En nuestro primer panel hemos aprendido algunas cosas y queremos darle las gracias por ser parte de esta conversación esencial y esperamos tener una buena conversación. Y ahora, sin más, le presento a la señora Cristina Meroita, que es experta de desarrollo de capital humano y coordinadora de políticas de mercado laboral en la Unión Europea. Tiene proyectos que se centran en países vecinos a la Unión Europea, creando esquemas, llevando a cabo investigaciones y contribuyendo al diálogo político de la Unión. Su experiencia la ha llevado a ser parte del Ministerio de Trabajo de Rumanía y va a ser muy importante en nuestra conversación, y también sobre el uso del empleo. Cristina, bienvenida. Esperamos tu presentación. Gracias. Okay, good afternoon and welcome back after the... Muchas gracias, bienvenidos después del almuerzo. Ya sé que es difícil empezar ahora y poder prestar atención. Voy a intentar no hablar demasiado y voy a hablar de los elementos clave y cómo encontrar el mix político, porque va a ser importante para los jóvenes que no están en la formación, el empleo o la educación. Antes de empezar con la presentación, una vez más, quiero darles las gracias por esta oportunidad de compartir la experiencia de la Fundación Europea del Trabajo, que trabaja con países vecinos y países de Asia Central, y nos centramos en el desarrollo del capital humano. Gracias por esta invitación, especialmente a la Agencia de Empleo de Turquía y de Azerbaiyán y a los compañeros de Waves por esta invitación. Vamos a hablar sobre las destrezas y las destrezas en relación a los ninis y la transición de la escuela al trabajo. Antes que nada, me gustaría compartir con ustedes el marco conceptual
cuando hablamos sobre la transición joven de la escuela al trabajo. Y para volver a confirmar lo que se ha dicho ya esta mañana, estamos hablando de que es una intervención política compleja, cumple diferentes sectores y marcos políticos, no solo el empleo, sino la educación. Con la experiencia de otros países, como los de la Unión Europea, sabemos cómo la protección social, las políticas y la disponibilidad de servicios de apoyo adicionales para los más vulnerables son fundamentales para tener una transición clara de la escuela al trabajo. Cuando hemos empezado a trabajar para poder tratar el reto de los ninis, hemos reconocido las consecuencias a largo plazo de conseguir una educación y también la vinculación con el mercado laboral. En su experiencia, saben que hay una correlación entre la educación y la probabilidad de conseguir un empleo. Por supuesto, en los últimos 10 años, desde el año 2008, desde la crisis, incluso para algunos países era antes, ya se sabía lo que significaba la crisis, lo destructiva que es, cómo es a largo plazo, su impacto. Actualmente, desafortunadamente, la situación en todo el mundo es de crisis, de amenazas desde el punto de vista de la seguridad. Y esto tiene un impacto en los jóvenes, en los niños y en la población joven. Tenemos una gran cantidad de crisis y para nosotros que trabajamos en la política es bastante difícil capturar y comprender el impacto. Por supuesto que lo que es importante también es tener información detallada de la situación de los mercados laborales y de los jóvenes, no 1, 2 o 5 indicadores. Necesitamos saber exactamente quién está desempleado, no activo, las razones. Nos hace falta más información que debe venir de las oficinas de estadísticas y también de otros tipos de investigación, focus groups, etc. Hay que escuchar a los jóvenes. Esa es una lección para nosotros. Y, por supuesto, mirar también todas las políticas que influencian desde la escuela al trabajo. Aquí tienen los países de nuestro mandato geográfico. Trabajamos con países del sur de Europa, norte de África, Europa occidental, África central, pero vamos más allá. Creo que con este gráfico podemos saber que el envejecimiento de la población y también el reto de una demografía mayor existe en todos los países. De los países socios hay pocos que tengan oportunidades en relación a los grupos jóvenes. En general, la parte roja muestra un patrón de envejecimiento. Aquí he introducido varios elementos y números en relación a la incidencia de los ninis en nuestro país y se confirma una mayor exposición a este riesgo dentro de las niñas, las mujeres jóvenes y finalmente me gustaría destacar una vez más lo que he dicho, la relación entre el nivel educativo y la posibilidad de tener empleo. Aquí en el indicador vemos toda la fuerza laboral que está empleada con más de 15 años, pero hay una correlación con lo que está sucediendo también con los grupos más jóvenes. Así que el punto de comienzo. Quiero compartir con ustedes algo que es un secreto ya conocido en relación a la garantía de juventud y promover la transición de la escuela al trabajo. Y me gustaría mostrarles esta parte gris, que son los jóvenes de 15 a 29 años
que están combinando estudios y trabajo. En los países de la UE estamos hablando de un 15%. Para los otros países de los que tenemos datos, este es básicamente un problema que no se aplica a todos los países. Estos son datos de una encuesta, así que habría que añadir determinadas preguntas. Aquí podemos ver que esa parte es muy baja. Nuestra idea es siempre darle a los estudiantes destrezas prácticas, porque es un elemento importante para tener una posibilidad de trabajar durante los estudios, especialmente los estudiantes universitarios. Y los números confirman lo que decimos. Hay otro punto, que es el valor de la educación. Números recientes muestran que las encuestas tradicionales están creando este tipo de datos. Aquí tenemos información sobre el trabajo profesional que tiene que ser remunerado, relacionado con la educación y debe durar por lo menos 6 meses. Este es un elemento claro de la garantía europea en la UE y también en los Balcanes occidentales. Por ejemplo, en algunos países la proporción de graduados jóvenes de 15 a 34 es superior o inferior y puede ser una explicación de la necesidad de mejora. Turquía funciona bastante bien en relación a oportunidades de aprendizaje y también de prácticas. Para mí sería imposible tener esta presentación sin el trabajo y el compromiso de los compañeros de las economías de los Balcanes occidentales. En 2021, los Balcanes occidentales adoptaron un compromiso político ambicioso para tener un plan de aplicación de la garantía europea basándose en la experiencia de la UE. Y con ello, la Comisión Europea, la comunidad, etcétera, hemos creado también una asistencia técnica y un apoyo. Y al mismo tiempo estamos intentando analizar el IPA en Europa, es el Fondo Social Europeo, y tenemos problemas que son bastante similares. Intentamos apoyar a los países, pero vemos que los países tienen un compromiso, es un paquete de reforma ambicioso que necesita de colaboración entre las escuelas, las universidades, los institutos de investigación, por supuesto los servicios de empleo y los servicios sociales. Ya conocen a compañeros de los Balcanes occidentales y implementar esa reforma hace falta llevar a cabo un rediseño de los programas y requiere al mismo tiempo también recursos adicionales para los servicios de empleo, para tener personal, para aquellos que están trabajando con los ninis y para tener recursos financieros. Así que me gustaría decir que es una vía difícil, nos queda mucho por hacer. Sin embargo, considero que vamos a tener éxito porque todos los donantes y también otras agencias de apoyo se han comprometido a dar el apoyo. Lo que vemos en relación al patrón nos muestra que funciona en los Balcanes occidentales y los consejos son fundamentales para la aplicación de tener un enfoque político de ninis. Desafortunadamente, hay un cambio en el mercado con
una disrupción. Los sistemas tradicionales no pueden mantenerlo, es imposible, y por eso pedimos una oportunidad de aprendizaje a lo largo de la vida potente para poder volver a aprender de forma regular. Hay otro punto también que está relacionado con el asesoramiento de carrera, y esta mañana creo que fue el presidente de DAVES que habló de el apoyo psicológico y mental que necesitan los jóvenes, y ese es nuestro punto también. Nuestros jóvenes, la generación actual, necesita tener en cuenta que han sufrido mucho durante la pandemia. Ahora mismo tenemos a graduados que principalmente han tenido cursos en línea de 1 o 2 años. Hay una pérdida educativa, todavía no se tienen los datos. Sin embargo, a través de todas estas dificultades y crisis, cuando hablamos con el asesoramiento de carrera, tenemos que tener en cuenta que hay que añadir estos elementos de coaching, apoyo psicológico, etc. Y para conseguir este cambio, y creo que esta tabla lo muestra claramente, tenemos que pasar de un objetivo de carrera, que sería la activación, la motivación, el registro de las necesidades, e intentar enseñarles cómo escribir un currículum. Tenemos que pasar de eso y añadir este elemento de empoderamiento. Necesitamos tener suficientes consejeros y personal para poder continuar con esta activación y empoderar a los jóvenes. Y finalmente, no voy a insistir en esto porque es técnico, pero me gustaría volver a decirlo. Sé que los compañeros de los Balcanes occidentales han considerado que era difícil. Ha habido dificultades en la UE sobre la calidad de las ofertas. Estoy seguro que la calidad de la oferta de la garantía europea tiene que conllevar un empleo decente, una oportunidad relacionada con la educación de la persona joven, y también las prácticas, el aprendizaje o la formación continua que se da dentro de la garantía europea tiene que conllevar la calidad. Todos conocen la información, pero sepan que hay un marco europeo de prácticas y hay condiciones que hay que cumplir, y tenemos también un marco claro para no tener abusos. En relación a las ofertas de formación, tienen que estar relacionadas con el marco nacional de cualificaciones. Y finalmente, queremos decir también que esto es algo que fomentamos a nivel de la UE. Todos reconocemos los mercados flexibles con el trabajo remoto, ya lo hemos visto esta mañana, y existe una tendencia de la flexibilización de la formación. Ahora, la formación sucede en formatos formales, no formales, así que todos los países tienen que tener mecanismos para poder reconocer y validar las destrezas. Como pueden ver aquí, este es un ejemplo del proceso de validación. Eso es todo. Paro aquí. Muchas gracias por la atención, y en la presentación vienen más fuentes sobre los recursos y el apoyo técnico para su trabajo. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por su discurso. Era muy bien escuchar a un resumen, y ustedes van a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas al final de esta sesión, y ustedes también van a tener la oportunidad de preguntar a Cristian
señora Fleischer también. Y ahora voy a presentarles la siguiente ponente, señora Cristina Fleischer. Ella es la presidenta de la división de los buscadores de trabajo. Ella ha trabajado en el Servicio Público de Empleo de Croacia desde 2006 y ella enfoca en la satisfacción mutua de los empleadores y empleados, y candidato por el aprendizaje de bench de referencia, y fueron servicios de garantía para los jóvenes y involucrando los procesos de negocios. Ella graduó de la Universidad de Zagreb y también luego trabajó como analista de negocios antes de retomar su posición en la institución en que trabaja ahora. Cristina, usted tiene la palabra para hablar en nombre de los servicios públicos de empleo de Croacia. Muchas gracias, Nicias turcas de empleo y también de Azerbaiyán, por invitarme aquí para presentar nuestras prácticas acerca de las necesidades. Al inicio voy a compartir con ustedes los datos básicos del mercado laboral en Croacia. Ustedes saben que Croacia es un país muy pequeño en la Europa Central, y cuando les voy a hablar de las cifras, ustedes van a realizar que son cifras pequeñas, pero me gustaría destacar el porcentaje de jóvenes desempleados. Cuando el desempleo juvenil, la recomendación para el desempleo juvenil inició en Europa, era diseñado para la juventud entre 15 y 24 años. Pero luego se decidió que no vamos a solamente involucrar jóvenes hasta 24 años de edad, sino vamos a involucrar también los jóvenes hasta 30 años de edad, porque todos juntos son nuestro enfoque. Como ustedes pueden ver, la cifra de los desempleados es muy baja en este momento, pero al inicio la cifra de los desempleados fueron alrededor de 400.000 personas y tenía un porcentaje de 23%, y ahora cuando hablábamos de desempleo juvenil, el porcentaje de los ninis es 24% ahora, pero era 50%. Así que cuando el tema se trata de los jóvenes, alcanzamos nuestros objetivos de tener un mercado laboral más flexible y también tener un mercado laboral que ofrece más oportunidades para los jóvenes. Y tenemos una mapa de los servicios públicos de empleo en Croacia. Tenemos unas cifras estadísticas más estables. Aunque somos un país muy pequeño, tenemos muchas oficinas pequeñas, sucursales pequeños. Tenemos 99 sucursales regionales. Así que para cada individuo joven que tenga un interés en un empleo, se puede encontrar un sucursal de empleo. Voy a hablarles sobre las medidas de prevención.
hacemos intervenciones tempranas para los jóvenes. Y cuando yo hablo de una intervención en las primeras etapas, no estoy hablando de la etapa en que ya los jóvenes están sin empleo, sino estoy hablando de la etapa en que ellos están en la escuela. Y ellos están, se ofrecía el mismo tipo de servicios desde 1931, así que tenemos una historia de guía de carrera desde hace mucho tiempo. Y eso nos ofrece métodos para dirigirnos a los jóvenes, especialmente para prevenir que ellos dejen la escuela en edades jóvenes. Y cuando añadimos la educación en este esquema, estamos hablando de una juventud que 65% de los jóvenes tiene una educación secundaria o de un nivel superior. Y es debido a los centros de guía de carrera que tenemos en Croacia. Los jóvenes pueden recibir una guía de carrera, especialmente en cada escuela hay responsables que se dedican a esta asistencia en las etapas de educación temprana. Y ellos tienen la oportunidad de acceder a una formación profesional. Al principio, cuando hablábamos de la juventud, hablábamos de crear one-stop shop servicios que entregan estos servicios de un centro solo. Es el centro que establecimos en el año 2013. Claro que todos pueden acudir a estos centros para recibir servicios, pero la mayoría de estos servicios se ofrecen en las escuelas. Las escuelas tienen un contrato de asociación con estos centros y el objetivo es alcanzar a aquellos que tienen la más necesidad. Porque nosotros no estamos conscientes de las necesidades inactivas, no activas. Tenemos que buscar, investigar estas necesidades, y así hicimos un estudio de combinar distintas bases de datos para entender cuáles son estas necesidades no activas, y planificamos actividades en estos campos para entender quiénes son estas personas, no personalmente, pero identificar quiénes son, qué tipo de educación recibieron, dónde viven, para poder entender qué pueden ser los terrenos donde podemos actuar dentro del país. Otro proyecto exitoso que tenemos desde hace más de 10 años es esta política de registración. También recomendamos esta registración en la educación secundaria basado en el análisis del mercado laboral. Si no necesitan más estudiantes en los próximos 3 o 4 años, ellos pueden dar esta recomendación. Desafortunadamente, esta recomendación tiene que implementarse en las escuelas. Y cuando hablamos de una colaboración con el ministerio, ellos no están tan comprometidos, no tienen un compromiso tan grande para incluir estas ocupaciones, formaciones en su programa. Pero como la situación ha cambiado no solamente en el mercado laboral, pero también
en la población de juventud en la sociedad. Las investigaciones nos muestran que en Croacia más que 100.000 personas jóvenes ya no son jóvenes. Así que la población de juventud se ha reducido por 100.000 personas y esto es mucho para un país tan pequeño. Necesitamos trabajar más sobre recapacitar, aumentar estas formaciones para la falta de trabajos que hay. En nuestra guía, ustedes pueden acceder a nuestra guía en línea. Tenemos varias herramientas electrónicas como una guía electrónica donde ustedes pueden rellenar el formulario y recibir los resultados. Y estos resultados se cambian según los datos. No podemos cambiarlo de la base anual, pero cada 2 o 3 años se cambian y ahí ustedes pueden elegir la oportunidad que les pertenece, que es pertinente. Y aquí tenemos un programa para los niños antes de llegar a ser desempleado. Esto es un viaje de cliente. Es común en Croacia registrarse en estas redes o en estos servicios públicos de empleo. Yo creo que es un patrimonio que tenemos. Al principio no tuvimos un problema en alcanzar a las necesidades inactivas porque podíamos encontrarlos en nuestra base de datos. Pero cuando se registran, van a través de un proceso de asesoramiento y hacemos un perfilamiento. En 2016 presentamos el proceso de perfiles. Durante el periodo de COVID esto nos ayudó bastante porque las personas no podían acudir físicamente y este asesoramiento no pudo ofrecer de la misma manera. Y con este esquema los asesores pueden enfocar en proveer servicios orientados, diseñados para el cliente. Hay tipos de servicios como formaciones o talleres y este tipo de cursos de formación. Y también tenemos la consultoría individual, pero si la persona sigue sin empleo después de 6 meses, en este punto tenemos la recomendación de la garantía de jóvenes de la Comisión de la UE. Y según esta recomendación tenemos que ofrecer una vez más la guía de carreras y ahí tenemos que tener un enfoque apropiado como a través de una formación o a través de un empleo que se va a ofrecer. Estos grupos son muy heterogéneos. Al principio, en 2013, cuando empezamos con la garantía de juventud, priorizamos varios grupos importantes para nosotros. Uno de estos grupos fue el grupo de los discapacitados y luego los niños adoptados fue otro grupo de priorización para nosotros y luego entendimos que este grupo necesitaba un apoyo continuo, así que colaboramos con los ONGs
porque solamente a través de una institucionalización de sus problemas no íbamos a resolverlos. Y cuando nosotros nos enfocamos en jóvenes sin una experiencia de empleo, y alrededor del 65% de los jóvenes sin empleo no tuvieron ninguna experiencia de trabajo. Y era el momento para nosotros de crear una medida de proveer una experiencia de trabajo. En 2013, 14 y 15 no tuvimos trabajos suficientes para ofrecerles, y el empleo en el mercado laboral existía para las personas con experiencia laboral. Y entonces nos enfocamos en proveerles una experiencia de trabajo de 1 año, y así podían tener un permiso a través de permiso a través de una maestría. Ellos pudieron tomar un examen adicional, y 2.000 personas adicionales pasaron por esta medida alternativa en los primeros 5 años. Tal vez no tantas personas acudieron, pero tuvo un efecto, un impacto importante, porque eran servicios que compensaban la necesidad, pero no eran suficientes. Así que tuvimos que cambiar la medida. Pero 65% de las personas, de las 60.000 personas que acudieron a estos cursos, después de continuar 6 meses en este programa de empleo, pudieron conseguir trabajos. Y ahora añadimos otro grupo dentro de nuestros grupos priorizados, y esto es el grupo de los jóvenes sin empleo. Y en este momento estoy hablando de 24 jóvenes sin empleo registrados en nuestro sistema, y ellos han permanecido sin trabajo hace mucho tiempo. Y ahora tenemos programas distintos, los llamamos programas de activación, y tenemos un subprograma que se llama el programa de Job Plus. Ahí tenemos un aumento de capacidades y también una oportunidad para adquirir experiencia. Y ahora hemos visto los primeros resultados. Al momento los resultados parecen ser muy positivos, pero necesitamos ampliar nuestro conjunto para ver en qué dirección vayan a continuar. Y ahora voy a contarles las medidas que estamos proveyendo. Digo nosotros porque somos la Agencia de Servicios Públicos de Empleo. No solamente nos enfocamos en los subsidios, sino es también un programa de aumentar las capacidades y destrezas de los jóvenes. Comenzamos con un programa de vouchers para trabajos digitales y trabajos verdes. Yo estoy satisfecha con los resultados porque 65% de las personas que acudan a estos programas son los ninis, especialmente en las formaciones digitales. Hay muchas personas que están aprovechando del programa, y yo espero que sea el mismo resultado para los programas de trabajos verdes. Tenemos nuevos programas en nuestra lista, y estamos viendo que cada día más jóvenes están participando en estos talleres y formaciones. Tenemos un programa de formación que combina formación con mentoría y con un aumento de capacidades,
Esto es para las personas que han permanecido sin empleo desde hace mucho tiempo. Y les voy a mostrar los indicadores sobre los jóvenes. Anteriormente nunca tuvimos problemas con personas que dejan la escuela en una edad temprana, pero ahora tenemos un porcentaje aún más bajo. Pero lo que tenemos, el problema que tenemos es que tenemos que enfocarnos en la educación, tercera. Está aumentándose, pero no es suficiente. Esto es lo que quería comentar, esto es lo que quería contarles. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Cristina, por hacer la presentación en nombre del Servicio Público de Empleo de Croacia, hablándonos sobre los jóvenes y los programas que tenéis dentro de vuestra agencia. Ahora me gustaría darle la bienvenida a nuestro siguiente ponente, Anne-Céline de Leforem, el Servicio Belga de Empleo. Es gestora de comunicación, feedback con el cliente y centro de contacto. Y hace análisis y reúne información. Es una persona que considera que no hay problemas sino soluciones. Durante los primeros 12 años de su carrera ha implementado su sentido de la creatividad, el pragmatismo dentro del seno de la empresa Engie. Decidió posteriormente unirse al PES Leforem como gestora de comunicación en Bélgica, aparte de coordinar todas las dimensiones de la comunicación interna, externa, digital. Se asegura de que se tenga en cuenta lo que piensan los clientes. Utiliza un centro específico. Anne-Céline, estamos encantados de tenerte aquí. Sea bienvenida. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Buenos días a todos y a todas. Pónganse los auriculares porque ahora pasamos al francés, pero la presentación es en inglés. Me gustaría compartir la experiencia de los compañeros de Bélgica en relación al programa Coupe de Boost que creamos hace unos años. Un impulso. En la descripción han escuchado que la voz del usuario, del cliente, es muy importante para mí, para explicar los métodos, los objetivos, el público marco y los resultados. Tengo que contarles dos historias diferentes. Hemos hablado mucho de una serie de conceptos, pero detrás de ellos hay jóvenes reales. No voy a dar el nombre correcto porque no sería correcto, pero vamos a llamarles Pierre y Marie. Pierre y Marie son las personas que llamamos ninis, pero para mí son Pierre y Marie con su historia, con su realidad y las perspectivas gracias a beneficiarse de este programa Coupe de Boost. ¿Quiénes son? Pierre lo tenía claro, quería convertirse en militar. Desde muy pequeño no ha cambiado su proyecto, quiero ser militar. No es una persona a la que le gustará la escuela. Le dijimos, Pierre, no vas a ser militares, los militares no son muy empáticos porque tienes un problema de salud. Pierre se siente fatal, desmotivado, decepcionado, una decepción que le lleva a seguir empeorando y Pierre se convierte en un nini. Marie tiene una historia diferente.
Tengo que decir que es la hija perfecta. La hija con la que sueñan todos los padres. Cuando se le pide algo lo hace, va a la escuela, tiene éxito. Le decimos que colabore en un sitio o en otro y lo hace. Inconscientemente no ha escogido mucho en su vida porque todas las decisiones las ha tomado su familia. Cuando tiene que escoger una profesión, se le dice que va a convertirse en enfermera. Pero como Marie siempre acepta lo que se le dice, ha empezado a ser enfermera y a los 6 meses ha dicho: esto es imposible. Por ello llegamos a la decepción, entramos en la frustración. Marie se ha aislado y se encuentra ahora en la categoría Nini. Para estas dos personas tenemos una historia feliz, pero mucha gente no lo ha conseguido. Se han beneficiado de este programa Coupe de Boost creado hace unos años en Bélgica. ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son los objetivos? Me gustaría que hubiesen estado con vosotros porque lo hubiesen hecho más auténticamente, pero voy a ser la voz del usuario hoy. Les ha encantado esta combinación entre actividades colectivas e individuales. Y de la parte colectiva lo que les gusta es que son conscientes de que son diferentes, tienen historias diferentes y dificultades diferentes, pero al mismo tiempo son muy similares, tienen muchos puntos en común que compartir, y el hecho de encontrarse en un grupo, el concepto es que sea el mismo grupo durante todo el trayecto, que dura 6 meses. Se van fiando los unos de los otros, se fían del grupo y sienten la existencia de una seguridad e incluso un apoyo psicológico. La combinación es indispensable porque todos son conscientes de que la situación de Marie no es la de Pierre y la de otros que están dentro del mismo grupo, así que necesitan en un momento de enfrentarse a cómo tratar su situación particular y para llevarlos por un camino. Y luego tenemos la tercera parte que aparece en el concepto. Cuando hablamos de la vuelta, estamos hablando que van a tener un derecho único. Durante 6 meses, cada vez que quieren tener contacto con el Servicio Público de Empleo, va a ser en el mismo sitio. No hay que abrir otro porque siempre es difícil entrar en un edificio que desconocemos u otro lugar dentro de la ciudad. Van a ir siempre al mismo lugar. Conocen su grupo y durante 6 meses es algo con lo que pueden contar. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Y ahora entramos en las herramientas. La parte colectiva es fundamental. La situación no es exactamente la de Pierre y Marie. Hace semanas, meses que están fuera del sistema, todo se acentúa. Necesitamos que vuelvan a lo que ellos llaman el sistema, porque ellos consideran que no tienen lugar en el sistema. Esa es la forma en la que se ven. Yo soy yo, ahí está el sistema y no sé cómo volver a él. El aspecto colectivo demuestra que es una ayuda porque comparte las dificultades, tienen confianza en el equipo, que es siempre el mismo y que les acompaña en 6 meses. Hay 2 consejeros sociales y 2 consejeros de carrera o orientación profesional. Obviamente hay una confianza que se instala en el equipo. Allí se sienten en confianza y el colectivo empieza a compartir cosas. Van a tener obviamente lagunas en la parte de la comunicación oral, las destrezas blandas. No los juzgamos. Saben que tienen lagunas en las competencias básicas, contar, leer, escribir, y no se les juzga. Hay soluciones para decirles: esto no se va a trabajar en grupo, pero vais a poder aumentar vuestras destrezas en este campo y de esa forma seréis más fuertes. Y luego tenemos una serie de elementos
que de forma pedagógica se convierte en una herramienta importante. El medio escolar no les ha dejado un buen recuerdo y los métodos que se utilizan son más métodos relacionados con la pedagogía activa, la inteligencia colectiva, y de esa forma se dan cuenta de que saben aprender, que no son tontos, que tienen la capacidad, que se pueden comparar y evolucionar. Ese es el aspecto colectivo y es muy importante, y algo que reconocen Pierre y Marie. Evidentemente tiene que estar combinado con una parte individual. No todo el mundo se va a convertir en electrónico, informático o albañil. Es en un momento dado, cuando se sienten en confianza, es cuando se trabaja qué es lo que va a hacer la persona. Se hace una pregunta, una entrevista, se reúnen con los otros, se puede ir a los centros de formación. Trabajamos mucho, y ya lo hemos dicho esta mañana, con los actores locales que le abren su puerta y que les permite eventualmente orientarse. A partir de un determinado momento, hemos definido con ellos el trayecto profesional o el proyecto profesional. Tengo que decir que es fácil decirlo, pero no todo el mundo sale de ahí con éxito. Pero hemos conseguido un éxito del 50%. Hemos hablado también de las diferentes etapas para llegar, y hay etapas para, de forma voluntaria, conseguir pequeños éxitos. Hemos visto que vuelven a tener confianza. Vamos a tener etapas breves para que empiecen a tener un cúmulo de pequeños éxitos en lugar de el cúmulo de fracasos que han tenido a lo largo de la vida. Entonces vuelven a tener confianza en el sistema, piensen que es posible, que se fían de ellos, y poco a poco es cuando se consigue la parte benéfica. Ahora, algunas cifras relacionadas con este programa. Este es el trayecto que hemos definido. Hemos decidido hacer una prueba durante 6 meses. Un mes es demasiado corto, no se crea la confianza, no se tiene una parte profesional. En un determinado momento tenemos la parte del coste financiero. Después de 6 meses ya tiene las capacidades de poder salir del nido y aceptar cómo empezar el trayecto, y hay que parar también para que otras 15 o 20 personas tengan la posibilidad. El número nos ha permitido decidir que 6 meses nos permiten tener un 50% de personas que salgan de forma positiva. Han encontrado un empleo o están en una formación a largo plazo. Está muy bien, porque quiere decir que la mitad de las personas ha conseguido el objetivo, pero después de un año vemos que se llega al 70%, lo que quiere decir que este aprendizaje les ha permitido tener las herramientas para relacionarse solos y conseguir el objetivo. Entonces, en Bélgica, en Valonia, hemos creado 2 comités y tenemos 10 ubicaciones para tener una presencia geográfica en relación al acceso de los jóvenes y el presupuesto. El objetivo era acompañar a 50 jóvenes por sitio por año, llegando a los 500 jóvenes. Ahora vamos a hablar sobre el reparto global dentro de este programa Boost. Estamos hablando de que hay casi un 50-50 de hombres y mujeres, un poco más de hombres que de mujeres. Esta mezcla crea bastantes valores también. Aquí tenemos los comentarios de los usuarios. El comentario que puedo hacerles es que Pierre está continuando con sus estudios de asistencia social gracias a la orientación
y el servicio directo, algo que le llama la atención. Gracias a esta idea, Pierre se ha dado cuenta de que es posible conseguir su sueño. Puede entrar en el ejército como civil, puede ser asistente social dentro del ejército como civil. No es el caso, pero le dedico éxito, deseo éxito. Ahora, Marie iba a convertirse en enfermera. Ha tenido exámenes en centros de formación y ahora tiene una formación en un medio muy diferente del anterior. Estamos hablando que la formación en Bélgica es muy diferente. Ha ganado una doble fortaleza. Se ha emancipado de sus padres, ha encontrado su voz y se siente capaz de continuar incluso en un medio en el que va a tener que luchar más porque es un mundo más masculino, el de la mecánica. Cuando termine va a tener una práctica y probablemente va a tener éxito porque faltan trabajadores en Bélgica, así que si todo el mundo lo consigue será estupendo. Muchas gracias a los organizadores y estoy a su disposición. Gracias. Thank you, Anne-Céline. Muchas gracias, Anne-Céline, por estas historias tan interesantes de Marie y Pierre. Muchas gracias. Tenemos una presentación, un discurso corto, breve, por la agencia de Estonia. Ahora voy a compartir un vídeo de Estonia con ustedes y luego vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Current. Greetings. I am Olav Gersen. Hola, soy Olav Gersen, el jefe de las políticas de juventud en Estonia. Los jóvenes son un grupo de enfoque muy importante para nosotros y tenemos una estrategia que define qué hacemos y por qué lo hacemos. Tenemos en Estonia muchos jóvenes que están en los últimos años del colegio y hay 7.500 jóvenes empleados en las edades de 16 y hemos empleado jóvenes en las edades de 16 hasta 29 y nuestro enfoque fue que ellos tengan una experiencia de trabajo y también involucrarles en nuestros registros de población. Hemos tenido talleres y formaciones en líneas para ofrecer a estos jóvenes y también los servicios públicos de empleo tienen un papel importante en este marco en cooperación con instituciones de educación, con municipalidades locales. Tenemos una colaboración y así estamos influyendo, creando un impacto sobre el mercado laboral.
Este panel es sobre prevenir los ninis y me gustaría comenzar esta conversación y estoy segura que habrán más preguntas en la sala, así que pueden tomar la palabra. Y me gustaría comenzar con Croacia. Ustedes tienen un centro de guía de carrera para los jóvenes y también para los ciudadanos de todas las edades. Y ¿me puedes contar un poquito cuál fue el impacto positivo de estos centros en evitar ninis? Yo les puedo dar más que un ejemplo. Un ejemplo que yo conozco muy bien es que cuando dijimos cada uno de los ciudadanos pueden aprovechar de estos centros de guía de carrera, generalmente son jóvenes o adolescentes junto con sus padres, y los deseos de los padres y aquellos de los jóvenes no siempre coinciden, y ahí ofrecemos un asesoramiento al niño y también a sus padres. Y este asesoramiento es sobre definir las necesidades y capacidades del niño. Y juntos ellos combinan sus opiniones para formar una opinión sobre cómo continuar este proceso. Y esta guía de carrera es una guía que todos pueden aprovechar. Las personas empleadas también puedan utilizar esta guía. Hay personas que ya están empleados, pero quieren cambiar su carrera, pero no saben, no están seguros de qué dirección tienen que tomar en su viaje laboral. Y entonces ellos acuden a nuestros centros de guía de carrera y con nuestros consultores, yo los llamo colegialistas, y ahí ellos tienen una oportunidad de profundizar su cuestión de búsqueda de carrera con estas personas, y ahí seleccionan la carrera apropiada para sí mismos, y así podemos ofrecerles ciertas vouchers o ofertas para recibir formación digital o formación de empleos verdes. Esto es básicamente, estos son dos ejemplos concretos sobre la existencia de estos centros de guía de carrera. Tenemos una pregunta para Cristina. Usted habló sobre la garantía de jóvenes en la región de Balcanes, y también hay varios países que no están involucrados en la UE y ellos tendrán distintos tipos de fondos, pero usted habló de varios compromisos políticos para ayudar en estas posiciones, y tal vez usted me pueda hablar sobre las medidas que ustedes tomaron. Muchas gracias. Cuando yo mencioné compromiso político, la garantía de juventud estaba trabajando sobre tipos de compromisos basado en asociación y colaboración, porque hubo varias colaboraciones en países con el gobierno para implementar el plan. Entonces, la asociación tenía elementos de ministerios de labor, instrucciones de políticas públicas, y también oficinas fiscales, y también varios representantes de municipalidades. Así que esto fue el primer elemento, y también nos mostraba un enfoque más holístico, más integrado sobre cómo resolver los problemas. Tal vez yo puedo ofrecer un resumen concreto sobre su pregunta. Me
Me gustaría dar ejemplos de educación doble, dual. Ahí tuvimos ejemplos de asistencia en las escuelas para prevenir que los jóvenes dejan su carrera. Y en Serbia y en Montenegro tenemos este programa de asistencia, pero en general en todos los Balcanes occidentales este programa está activo. Estamos colaborando con las empresas, con las cámaras de comercio, y también tenemos otros socios como la UE y también donantes que proveen ciertas oportunidades a los jóvenes. Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema, porque ya sabemos que no es un programa casual, sino tiene un programa establecido, y estamos trabajando en colaboración porque los avances tecnológicos cambian la información que gestión de empleo está ofreciendo. Así que los servicios públicos de empleo tienen que cambiar también el tipo de servicios que ofrecen según estas condiciones tecnológicas, y las empresas están colaborando con ministerios de labor o con agencias de empleo público. Y así estamos creando oportunidades para los jóvenes. Sí, fue un ejemplo muy bueno para colaborar con este tipo de instituciones. Sí, era una colaboración multilaboral, y a veces de la perspectiva legislativa o de la perspectiva de la perspectiva financiera tenemos otros tipos de asistencia, como tenemos asistencia sin lucro. Y en la comunidad europea siempre esto ha sido un reto, y tenemos que considerar distintas formas de asociación, de colaboración, y tenemos que involucrar organizaciones de juventud para monitorear, para vigilar estas plataformas. Muchas gracias, Cristina. Ahora, para la perspectiva de Bélgica, habíamos hablado de varios ejemplos de éxito y cómo este enfoque cambió los proyectos de los jóvenes en sus situaciones concretas y con sus necesidades. Yo creo que no es un lugar, como se mencionó anteriormente, no es un lugar donde ustedes pueden acudir espontáneamente. Tenemos otro tipo de concepto. En nuestro ejemplo, este lugar llegó a ser su propio lugar. Es como una casa, aunque no es una casa, pero esto es el sentimiento que ellos tienen. Ellos quieren estar ahí y ellos quieren crear este espacio de confianza, este entorno de confianza que ayuda para admitir lo que es difícil de admitir, aceptar a veces, y también es un espacio para compartir. Y es un lugar o es un espacio para buscar soluciones, pero en primer lugar ellos tienen que aceptar que tienen varias dificultades, y también tienen que aceptar que hay varios asuntos que quieren cambiar. Así que la necesidad tiene que realizarse por ellos, si no, no sería sostenible. También yo diría, cuando ellos pasen por la puerta y aceptan, esto es ya 40% de la tarea que hay que hacer, porque ¿cómo podemos alcanzar a todas estas personas que tienen la necesidad? Porque sabemos que hay montones de estas personas, y el trabajo social es como
una función que está funcionante en todas partes, que tiene una multifuncionalidad y una multifuncionalidad que apoya a estas redes de relaciones. Por ejemplo, en el caso de Pierre, él estaba registrado, esto es obligatorio en Bélgica porque estamos trabajando con servicios públicos. Cuando alguien no tenga empleo, tiene que registrarse como desempleado. También el Ministerio de Empleo no está contento con esto porque cuando tengamos las estadísticas reales de los desempleados, estos pueden aparecer como cifras muy grandes. Pero Pierre, no me pregunto, pero en algún momento él leyó este documento y él dijo que sí, voy a intentarlo. Esto fue la medida. Yo creo que 25% de la manera en que se distribuye esta función, este programa, es por personas hablando sobre este proyecto. Y cuando una opción así surge, ellos hablan sobre esta oportunidad entre sí. Y en el momento correcto indicado con un correo electrónico o una llamada, usted puede acceder a ellos. Cuando algo se convierte en obligatorio, ya no es divertido, porque no viene de nuestra propia motivación y luego hay que establecer la vinculación con los jóvenes, que es la parte difícil de hacer. Ahora, me encantaría ver si tienen algunas preguntas dentro de la audiencia. Si es así, levanten su mano y alguien va a venir a entregarles el micrófono. Y tenemos a estas ponentes aquí que querrían responder a sus preguntas para que se abra también la conversación. Ya tenemos una pregunta. Muchas gracias a los panelistas. Tengo dos preguntas. Durante su presentación ha hablado de los consejeros sociales y también de los consejeros de formación profesional. Sin embargo, no les he escuchado hablar de consejeros de empleo. ¿Han utilizado consejeros de empleo durante dicha experiencia? Primera pregunta. Segunda, me gustaría saber brevemente cuáles son los medios que ha llevado a cabo para mantener a estos jóvenes durante 6 meses, porque es difícil siempre retener a los jóvenes, especialmente cuando son ninis y cuando se encuentran en esa situación. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo retenerlos? Quizás lo más importante es ser claro con ellos. No aceptamos a todo el mundo. Tiene que haber un contrato voluntario al principio. Y lo explico muy claramente. El trayecto que van a tener, saben que es de 6 meses, que hay un colectivo, que es individual también, que hay reflexión entre las partes y en general hay que aclarar las cosas desde el principio, lo que hace que antes que nada tengamos una sesión de formación y el número de personas que se inscribe finalmente es inferior. Sin embargo, esa es la clave. Hay que hacer una buena selección desde el principio para saber cuál es el potencial. Y obviamente es algo complicado porque sabemos que hay personas que querrían ser parte del proceso y que no van a poder entrar. Intentamos reorientar a las personas que no quieren continuar con el proceso y queremos continuar con el mayor éxito posible. Y se me ha olvidado la otra pregunta. ¿Podría repetirla, por favor? Sí, sobre el consejero de empleo. Efectivamente, dentro del proyecto, la especialidad no es ser consejero de empleo. A lo largo de los 6 meses, el tiempo que van a pasar
dentro de los centros de búsqueda de empleo y las etapas para poder llegar hasta ese punto es diferente. La parte del empleo se hace muy tarde porque lo más difícil es escucharlos, que se fíen, definir los proyectos profesionales, ver incluso cómo afrontan determinadas dificultades financieras, psicológicas, sociales. Así que los consejeros de empleo que están en el FOREM pueden intervenir de forma puntual para participar en un taller colectivo, por ejemplo, pero no son parte del grupo fundamental del programa. Espero haber podido responder a su pregunta. We have one question here. Tenemos una pregunta más aquí. Mi pregunta es para Cristina Fleischer. Cristina, en tu presentación has dicho que uno de los puntos era saber dónde estaban los ninis y cómo ir a buscarlos. ¿Puedes darnos ejemplos claros de acciones desarrolladas para poder identificar a los ninis y saber dónde se encuentran? Muchas gracias por la pregunta. Creo que es la pregunta más difícil. El problema con los ninis inactivos no tiene que ver con el desempleo. Sabemos quiénes son. No sabíamos dónde estaba, cuáles eran sus características, cuál era el nivel educativo. Así que tuvimos un acuerdo de colaboración con las escuelas de educación secundaria y terciaria, también con el registro de personas empleadas y nuestro registro de empleo. Y luego, cuando hicimos un mapeo de todas esas personas, las personas que no estaban desempleadas ni empleadas, esos eran los ninis. No sabíamos sus nombres por la política de protección de datos, pero los datos estadísticos mostraban la estructura, dónde se encontraban, en qué oficina local deberían integrarse. Y luego tuvimos actividades. Nosotros no tenemos embajadores de la juventud, no podíamos ir a su casa. Sin embargo, hemos organizado diferentes acciones a nivel local. Si están viviendo en un ayuntamiento en el que hay 3.000 personas en total, y anunciamos que vamos a hacer algún tipo de programa de juegos o una competición de juegos, pues entonces sí van a venir. Así que lo que hicimos fue colaborar a ese nivel con las escuelas, porque nos pueden dar información adicional. Todas esas escuelas tuvieron un día de puertas abiertas en la que invitaron a todos los estudiantes a una reunión y nosotros participamos en dicha reunión. Tengo que decir que son momentos muy breves, no tenemos una implantación nacional, depende de la comunidad local y depende también de los datos. Ahora lo que queremos hacer es mejorarlo todo y vamos a necesitar un acuerdo de colaboración. Nos faltan 100.000 personas. Sabemos que muchos jóvenes han salido de Croacia y no se han borrado del sistema de asistencia sanitaria. Oficialmente están en Croacia, no oficialmente están fuera. Tenemos que hacer un seguimiento de ellos en detalle para no desarrollar
programas que nos van a costar dinero y que todo sea en vano. Así. Muchas gracias. Soy del Servicio Público de Empleo de Marruecos. Muchas gracias por su presentación. Me gustaría compartir una reflexión en relación a una pregunta anterior. Está claro que existe una dificultad para recibir a todo tipo de personas dentro de un servicio público de empleo. Hay que trabajar obviamente con socios. En el caso de que queramos tener una alianza, la dificultad, sobre todo, es asegurarse que tenemos alianzas perennes o permanentes, porque tiene que ver con la financiación, porque hay que montar un proyecto con socios, asociaciones, organizaciones. Hace falta financiación, hay que meterse la mano en la cartera. No sé si podemos innovar en ese sentido y podemos imaginarnos otros conceptos para que haya una durabilidad, porque es un fenómeno que puede agravarse con las crisis que vemos a diario. Y mi pregunta está relacionada con el tema de la protección de los datos. Ese es un dato que no hemos tratado y que quiero tratar para saber cómo se hace para proteger los datos de las personas cuando los intercambiamos. Estamos intercambiándolos con instituciones y también con la parte privada, y hay que tener cuidado. Así que, ¿cómo lo hacen? No sé a quién dirigirle la palabra, que responda quien quiera. Gracias. Creo que va a los servicios públicos de empleo, ¿correcto? Muchas gracias por su reflexión. Ese es el principal reto, el tema de mantener las alianzas y cooperar. Como ha dicho anteriormente, tiene que ver con la garantía juvenil, pero con el nuevo mundo, la forma en la que funciona un servicio público de empleo y la forma en la que hace actividades es diferente. Ya no hablamos de alianzas clásicas. En mi experiencia, la solución tiene que estar dentro del país, del contexto nacional, porque hay provisiones específicas, condiciones, hay una gran cantidad de innovación, y le invito a ver lo que han hecho nuevos Estados miembros para tener acuerdos más flexibles. Una vez más, me gustaría destacar el elemento de la calidad. No cualquiera puede dar consejo o asesoría, así que todos los socios tienen que aceptar los mismos elementos de calidad, y creo que es el principal obstáculo para la aplicación, tanto en Europa como en los Balcanes. La protección de datos es importante. Para tener datos buenos necesitamos tener interoperabilidad. Como ya hemos dicho, tenemos diferentes partes interesadas, no solamente la parte privada y pública. Cuando diseñaron la garantía de juventud en Portugal, los servicios de empleo de antemano querían saber cuáles son los estudiantes que puede que salgan de la formación. Quieren ver de antemano si hay un riesgo y poder intervenir rápidamente. Nos han explicado lo complicado que es tener un acuerdo para intercambiar datos entre el sector educativo y el sector profesional.
y además tener el consentimiento de los padres, porque en ese momento eran menores de edad, así que es complicado, pero no es imposible. Hay regulaciones, pero no es imposible, es lo que puedo decirles. Hay soluciones y tenemos que mirar el ejemplo de Croacia y el de otros países. Podemos compartir nuestra experiencia sobre la protección de datos y el intercambio de datos entre instituciones. Si tiene dentro de su ley con qué servicio de empleo público están haciendo un programa de seguimiento y si estimulan y si saben para qué se usan los datos, para qué se está haciendo la recolección, entonces son los dueños de los datos. Sin embargo, para cada institución tenemos que saber también que dentro de la institución tenemos que tener un acuerdo en relación a los datos que van a ser intercambiados y cuál es el objetivo. Nosotros lo hemos regulado. Y puedo decirles que no hemos tenido ningún problema con los intercambios de datos. No son datos que se van a compartir públicamente. Son datos para el análisis, para hacer un mapeo de las necesidades, etc. Quizás pueda compartir mi experiencia en relación a la formación de consejeros. Nosotros lo que hicimos fue diseñar nuestro propio escenario de formación. Hubo un acuerdo de colaboración financiado a través de un fondo europeo. Teníamos un grupo de 15 personas formadas para ser formadores. Fue en el año 2002. Cuando tuvimos a nuestros formadores, tuvimos un grupo de formadores que lo que hacían era formar a los otros. Es decir, desde el año 2005 o 2006, no lo recuerdo exactamente, estipulamos que todos los consejeros recién contratados tenían que tener 3 formaciones y no podían empezar a trabajar sin dicha formación. Después tenían un programa de mentoría con personas con más experiencias y a lo largo del trabajo tuvieron diferentes tipos de formaciones que han podido realizar y son diseñadas cada día nuevamente. Sin embargo, entre nuestras formaciones y teníamos una formación con otros centros que nos dieron el conocimiento de diferentes tipos de formación. Es decir, tenemos formación de consejeros dentro de nuestro sistema. Are there any other questions? ¿Hay otras preguntas en la sala? Todavía tenemos tiempo y si quieren pueden hacer más preguntas. Yo tengo una pregunta para usted, señora Cristina, desde Croacia. Perdona, no había visto. Is the microphone not working or? ¿El micrófono está abierto? No, no hay. ¿Hay alguna pregunta? Yo no puedo verlo desde aquí. Ok, no hay. Yo quise darles la oportunidad, pero
Yo tengo una pregunta que me gustaría saber. Cristina, desde Croacia, usted habló de el desempleo de largo plazo y esto yo creo que llega a ser un problema más grave últimamente. No estamos solamente hablando de desempleados o los ninis, porque hubo una cifra alta, como 40% de los jóvenes registrados en su instituto fue en este caso. A mí me gustaría saber cuál fue su método de coleccionar los datos. Para todos los desempleados, si usted mire a los fondos europeos, hay una diferenciación entre los jóvenes sin empleo hasta 24 años de edad y que han sido sin empleo por 6 meses. Y hay otra clase para aquellos que han sido en esta posición por más que 6 meses. Y esto fue la definición que nosotros utilizamos para desempleo de largo plazo en juventud. Si miremos a todos los individuos a lo largo de 12 meses y más, la cifra va a ser mucho más pequeña, pero esto sí que es un asunto. Pero los jóvenes necesitan proveer para la sociedad, para el futuro, y no podemos permitir que ellos permanezcan sin empleo por mucho tiempo si no hay una razón específica para ellos de no tener empleo. A veces hay ocasiones donde usted no puede prevenir este tipo de desempleo de largo plazo en jóvenes, pero hay una gran cantidad de los jóvenes que se puede emplear. Hay varios jóvenes en las áreas rurales y no tienen oportunidades ni por empleo ni por formación, porque el transporte es muy costoso. Entonces necesitamos proveerles unas herramientas para poder ingresar al mercado laboral. En otras áreas, varios jóvenes simplemente dejan de buscar trabajo y cada vez tenemos más personas que son desempleados de largo plazo, y cuando les preguntemos por qué usted se registró en los servicios públicos de empleo, ellos responden porque mis padres quiso así. Y vemos que hay que motivarles para hacer algo, porque con tiempo ellos van a perder sus destrezas, su motivación, van a perder su contacto con la realidad. Ahora estamos haciendo un asesoramiento cada vez más y estamos hablando con psicólogos, porque hay pruebas psicológicas también para ayudar con identificar los problemas y ayudarles. Pero necesitamos hacer algo. No tenemos fuerza laboral suficiente. Cada vez la fuerza laboral se hace más pequeña y no podemos dejar que ellos permanezcan sin empleo. Y me gustaría también responder de la experiencia de Croacia. En los países de Balcanes Occidental también ha surgido este problema de identificar. Cuando hablemos de trabajar con los ninis y con los representantes de los grupos vulnerables, accederles a través de varias metodologías es más eficiente que
los enfoques clásicos. Es muy importante tener esta asociación con representantes, con jóvenes especialmente. Y esto es la política que existe en los Balcanes Occidental, pero en Europa también hay varios talleres de capacitación para los empleados que trabajan con juventud, y así ayudamos para que ellos entiendan qué tipo de oportunidades hay. ¿Alguna otra pregunta? Non? Ça marche? Ouais. Le sujet passionnant. Me gustaría dirigirme a Anselin sobre el programa de QBoost. ¿Qué tipo de dificultad ustedes tuvieron en el momento de implementar el programa y cómo pueden mejorarlo en la manera diaria, cotidiana? Tuvimos muchas dificultades. Sí, ¿por qué? Porque nosotros dijimos que esto iba a ser un proyecto de participación, y un denominador entre los actores fue determinar quién va a contribuir. También tuvimos que mirar a los recursos financieros y recursos humanos, y ellos son recursos amplios, pero claro que hay dificultades, y si podemos encontrar un denominador, un indicador común, podemos resolver los problemas con más facilidad. Esto fue lo que nos ocurrió en el lanzamiento del proyecto. Estuvimos todos de acuerdo con la idea, pero cómo organizar la idea era otra cuestión, y la dificultad era aunque es un concepto, tenemos que definir si vamos a tener en 6 meses 10 o 15 personas que han desplegados, y tal vez esto puede frustrarles mucho. Este objeto de respetar, tal vez podemos trabajar un mes más con estas personas. Así hemos dicho sí, pero tenemos otros 15 más que están esperando. Entonces, en un momento determinado hay que encontrar la manera de realizar las cosas, implementar las cosas, si no vamos a perder nuestra eficacia. Y también hay que aceptarlo, porque las personas compartan esto con sus colegas, y hay muchos participantes, y siempre decimos que claro, podemos continuar, pero hay más personas que quieren participar, y al final no queremos frustrarnos, queremos siempre continuar, no queremos dejar de hacerlo, pero en algún momento indeterminado hay que planificarlo, hay que poder finalizarlo, y qué tipo de herramientas tenemos que utilizar. Esto es importante. Tal vez estos son asuntos que tienen más que ver con las relaciones humanas. Ok, tenemos tiempo para responder a una pregunta más. Luego tenemos que continuar con la pausa de café, pero nuestros panelistas van a estar aquí todo el día y también mañana, así que ustedes pueden hacer más preguntas a ellos si quieren. Muchas gracias. Mi pregunta es para Anselin. Me gustaría saber si el programa de QBoost es nacional, y si es nacional, es un
proyecto colectivo y individual, si yo he entendido bien. Sí. ¿Cuál será más benéfico si lo hacemos individual y de la manera colectiva? Y mi tercera pregunta es que ustedes quieren que todos puedan aprovechar del programa, pero hay criterios de seleccionar los beneficiarios. Entonces, ¿cómo es este proceso? Gracias. Donc oui, le projet, après avoir été testé il y a, je pense... Después de haber probado el proyecto 2 o 3 años, ya lo hemos ampliado dentro de la región de Valonia. No es belga en el sentido nacional, sino en la responsabilidad del Servicio de Empleo Público. Obviamente, hay 2 sitios que se han probado, hemos hecho modelos y ahora lo que hacemos es una reproducción con el número similar. En un determinado momento hay que poder aceptar el niño como llega y darle la oportunidad que se le presenta, permitiéndole evolucionar. Ahora tenemos un concepto formal. Creo que se me han olvidado las otras preguntas. Entonces, el programa es un programa que combina lo colectivo y lo individual. No es la persona la que escoge lo que va a hacer, lo individual o lo colectivo, sino que es un programa que incluye momentos colectivos y momentos individuales. A priori, la parte colectiva es casi toda colectiva, mientras que los momentos individuales aparecen posteriormente. Tenemos recursos humanos que tienen que prepararse, pero tenemos más facilidad si alguien quiere tener una segunda cita. Hacemos los ajustes, pero conlleva los dos. Y la tercera pregunta, ¿cuál era? Los criterios de selección. Hasta el momento, yo no sé si es una suerte que tenemos. Tenemos una capacidad de aceptar un grupo de 10 hasta 15 personas y luego, después de obtener las informaciones, porque ¿cuál es el involucramiento entre las dos? Ahí podemos encontrar un grupo de 10 hasta 15 personas. Es una gran suerte. Tenemos criterios de selección. Todavía no hemos logrado involucrar tantas personas que quisiéramos. Así que no estamos ahí todavía. Muchas gracias por todas sus preguntas y sus comentarios tan válidos. Uno de los retos más grandes es distinguir estos recursos y también proveer un alcance a estas oportunidades. Vamos a estar hablando del alcance y de cercanía de estos proyectos y vamos a estar hablando con otros colaboradores también. Esto fue la primera parte del panel y ahora vamos a continuar con la pausa de café y luego vamos a continuar a las 3:45 y nos van a ofrecer sus comentarios İşkur de Turquía y también ILO de OIT de Turquía.